Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otra de nuestras sesiones de seminario del Departamento de Biología de la Universidad de Chile. Hoy tengo el gusto de presentarles al profesor Alejandro Pérez Matus de la Universidad Católica de Chile. Alejandro lo conozco a través del programa Ciencia Frontera de la Academia de Ciencias. Tuve el gusto de conocerlo y verlo también exponer en una actividad que organizó la Academia con la Royal Society, y ver su tema que siempre me ha fascinado. O sea, él trabaja en exploración marina, ¿cierto? Del océano, y no en el litoral, ¿cierto? Es submareal, es el ámbito mesofótico, donde no llega ya tanta luz, ¿no? Entonces es realmente de difícil acceso, un ámbito en que en cualquier momento se descubren cosas fascinantes, nuevas especies, conductas. Alejandro estudia particularmente los ambientes de algas pardas, ¿cierto? Los ecosistemas de algas pardas y especies que van entre ambientes contrastantes. Muy interesante. Y bueno, Alejandro es director nada menos que de un núcleo milenio, el núcleo milenio NUTME, para la ecología y conservación de los ecosistemas de arrecifes mesofóticos templados. Él es, por supuesto, un amante del océano y bueno, hizo su doctorado en la Universidad de Victoria, en Wellington. Así que yo decidí invitarlo porque este tema de la exploración marina y de lo que sucede en el mar me parece fascinante, y no hemos tenido bastante diversidad temática en los seminarios, pero esta frontera de la ciencia espectacular nos faltaba, así que inmediatamente lo matriculé con un seminario. Así que sin más introducción, los dejo con Alejandro Pérez Matus. No, gracias Alexander por la invitación, a tus estudiantes por estar presentes. Y bueno, voy a presentar algo de lo que realizamos acá en el laboratorio, que es el Laboratorio de Ecología Submareal, que está inserto en la Estación Costera de Investigaciones Marinas, que es una red de una estación, perdón, de investigación asociada a la facultad, a la Universidad Católica, perdón, y a la Facultad de Ciencias Biológicas, donde yo también participo como jefe de carrera de la carrera de Biología Marina y profesor asistente. Tengo 3 proyectos en la actualidad y otros más, asesorías que hacemos también con el Instituto Fomento Pesquero, que voy a tratar de mostrar algunas de nuestras investigaciones que se basan principalmente en esta pequeña franjita, como tú mencionabas, perdón, franja amarilla que estoy mostrando acá, no sé si ustedes pueden ver, que es prácticamente lo que estamos tratando de explorar mediante el uso del buceo científico, ¿cierto? De bajar un poco, usar una máscara de buceo y otra para poder observar, ¿cierto?, las especies, para poder cuantificarlas mediante métodos estandarizados. Nosotros basamos nuestra investigación en esos ambientes principalmente. Voy a retomar este perfil, ¿cierto? Más adelante, pero este perfil nos da cuenta un poco también de la extensión de la plataforma continental, que está asociado tanto a arrecifes someros, que podrían llegar hasta los 30 metros, donde basamos nuestra investigación, luego arrecifes mesofóticos, aquellos donde la luz llega, pero para alcanzar un poco de fotosíntesis, donde hay algunas especies que pueden persistir, ¿cierto? Mediante el uso exclusivo de la luz. Y luego de eso, ¿cierto? Prácticamente es un ambiente relativamente muy inexplorado. Sabemos prácticamente el 30% nada más del fondo marino en el mundo. Por lo tanto, es un desafío, ¿cierto?, en el contexto actual del cambio climático, cambio global, asociado a las amenazas que están enfrentando, ¿cierto?, estos ecosistemas. Como bien dije antes, en este sector, ¿cierto?, en esta pequeña franja amarilla, nosotros usamos métodos estandarizados, ¿cierto?, que vienen también de sistemas terrestres, algunos que hemos diseñado, ¿cierto?, para poder explorar mediante uso de cámaras remotas, etcétera. Pero generalmente nosotros bajamos y cuantificamos, montamos experimentos, usamos cámaras de fotografía, iluminación, etcétera, trajes secos. Ahora estamos incorporando nuevos métodos para poder llegar un poco más profundo también
mediante el buceo de circuito cerrado también y el circuito abierto como el que se muestra acá, que eso quiere decir que la burbuja se genera, el circuito cerrado se van reciclando, de esa manera uno puede estar un poco más de tiempo bajo el agua. Y trabajo principalmente en la asociación, ¿cierto?, del hábitat principal en estos ambientes, que son las macroalgas pardas y la fauna asociada, y trato de centrarme un poco más en este grupo, ¿cierto?, de peces que es tan interesante, que tú nos has hecho en algunas clases también en mi curso de vertebrados marinos que hacemos como parte de la carrera de biología marina, y la idea de esto es poder comprender un poco su versatilidad funcional y su diversidad, ¿cierto? Y su función, ¿cierto? De qué manera estos están asociados, ¿cierto? Entre las el hábitat principal, ¿cierto? Y la fauna asociada, perdón. Y en ese contexto también tratamos de operar toda nuestra investigación a escala relevante para el manejo y la conservación. Tenemos sitios de monitoreo desde Pisagua y Copquecura, que es el sur, prácticamente de Iquique hasta Concepción prácticamente, donde mantenemos una línea activa de monitoreo, ¿cierto?, asociados a la evaluación de diversidad, ¿cierto?, de hábitat y de fauna asociada. Y la costa en ese sentido, o el tipo de manejo, nos ofrece una oportunidad también porque está mezclada, por ejemplo, lo que son las áreas de manejo, que son, en este caso son las TURF, Territorial User Rights for Fisheries en inglés, y estas áreas de manejo son derechos territoriales exclusivos para pescadores artesanales, llamados comúnmente como caletas. Y adyacentes a estas áreas de manejo están las áreas de libre acceso o open access, ¿cierto?, que se encuentran entremezcladas, ¿cierto?, a lo largo de la costa chilena. Perdón, está un poquito... y aparte de eso también tenemos reservas o zonas de no explotación, que hay muy pocas en la actualidad en el sistema de la corriente de Humboldt, que es donde nosotros trabajamos básicamente entre Iquique y Concepción. Y estas zonas de reservas marinas o MPAs que se llaman, ¿cierto? Hay muy pocas, como dije anteriormente, solo el 2% de la costa chilena tiene algún resguardo, ¿cierto?, en ese sentido. Pero las áreas de manejo, al ser derechos territoriales exclusivos, ¿cierto?, y las zonas adyacentes de libre acceso, ¿cierto?, nos ofrecen prácticamente un gradiente de la intensidad de la pesca. Entonces nosotros trabajamos en este ecosistema teniendo conceptualmente la idea de por qué cambian estos ecosistemas, ¿cierto? Estos ecosistemas sufren, ¿cierto?, algún tipo de perturbación, ya sea natural o inducida por el hombre. Hay diferentes dimensiones que van determinando básicamente lo que es la estabilidad de estos ecosistemas. Y si es que uno lo puede, por ejemplo, graficar mediante una función, ¿cierto?, asociada a estos ecosistemas, o a la composición de una comunidad, y puede ver su trayectoria a través del tiempo en el eje X, por ejemplo, podemos ver diferentes dimensiones, como por ejemplo la resistencia, que es la habilidad de estos ecosistemas o esta comunidad para no cambiar frente a una perturbación en particular. Luego la resiliencia, que se podría demostrar en esta flecha azul, ¿cierto?, que es la velocidad para retornar a un estado de referencia, como demostrado en el círculo rojo. Y luego la recuperación, ¿cierto?, que es el grado de recuperación frente a un disturbio, ¿cierto?, cómo se recuperan estos ecosistemas frente a una perturbación, ¿cierto? Y la estabilidad temporal en realidad es la inversa, ¿cierto?, de la variabilidad durante una fase de recuperación. Y para plantear este fenómeno de la recuperación o la estabilidad, ¿cierto?, de los ecosistemas, uno de los sistemas más propicios, por la redundancia, es los bosques de macroalgas pardas. ¿Quién fue el primero en identificar los servicios ecosistémicos que estas especies proveían? Fue precisamente Darwin, ¿cierto?, en su viaje a Chile, que descubrió estos bosques y mencionó hace 200 años, más de 200 años atrás, la importancia de estos, por ejemplo, que ofrecían a los mismos
capitanes del Beagle, en este caso Fitzroy y otros capitanes, para poder llegar y recalar, ¿cierto?, a las costas, porque ofrecían zonas rocosas, por lo tanto ya daban un servicio ecosistémico para evitar naufragios. También él identificó que estos bosques eran tan importantes para el fueguino que habitaba en ese lugar, debido a que en las macroalgas pardas tan solo los discos o en los estipes, que son sus troncos, o incluso en sus láminas, hay una comunidad que él mencionaba en su bitácora, básicamente, que era igual a un bosque tropical. Por la cantidad de peces, y si que este bosque desapareciese, él mencionaba que el fueguino iba a aumentar sus aptitudes de caníbal debido a las múltiples proteínas, ¿cierto?, que obtenían desde estos mismos bosques. Y desde ahí yo creo que marcó un hito básicamente la importancia de estos bosques, ¿cierto?, asociados a la costa y que tienen un desarrollo, ¿cierto?, para poder reproducirse bien particular, prácticamente único en su forma, particularmente en la zona del mar, porque necesitan básicamente un sustrato para poder crecer, un sustrato donde hay una reproducción sexual, ¿cierto? Y luego de ahí, contrario a lo que sucede con los peces, que ya lo voy a ver un poco más adelante, ¿cierto? Ahí crece, ¿cierto?, prácticamente un esporofito juvenil, y luego su fase adulta, que puede ser la especie que más crece prácticamente en todo el planeta. Puede alcanzar tasas de crecimiento de más allá de 30 centímetros hasta 1 metro diario. Pero en nuestro afán de poder comprender básicamente su variabilidad, identificamos en este primer trabajo un esfuerzo colectivo con otros muchos colegas de otros puntos de la costa, de otros países, y realizamos este primer metaanálisis para ver cuáles eran las fluctuaciones en su abundancia de estos bosques de algas. Y encontramos, que lo encuentro aquí los círculos, por ejemplo, las zonas donde sabemos que hay presencia de algas, pero no tenemos prácticamente información, las zonas grises. Y en cambio en otras zonas están muy bien representadas, ¿cierto? Particularmente en Europa y en California, ¿cierto?, en Estados Unidos, donde estas algas se han sido estudiadas prácticamente hace más allá de 50 años, donde tenemos información de tendencia en su abundancia, y también en parte de la costa de Chile, donde tenemos bastante información, ¿cierto?, acabada precisamente por la industria de las algas, que voy a ir un ratito más allá sobre eso. Pero este primer esfuerzo colectivo nos permitió avanzar en comprender un poco que estas algas en algunos puntos del planeta están sufriendo cambios bruscos, ¿cierto?, en su tendencia de abundancia, y en otros lados prácticamente se mantienen neutral, y en otros lados de la costa, ¿cierto?, se están aumentando en sus abundancias. Eso lo podemos ver, por ejemplo, reflejado acá, donde la flecha azul indica que hay puntos o ecorregiones donde las abundancias de las algas significativamente han aumentado, pero en varios puntos o ecorregiones, ¿cierto?, estas abundancias han ido en disminución. Perdón, sus densidades han disminuido en el último tiempo, y esto nos ofreció una primera imagen de la importancia, primero, de estas algas, y segundo, de la gran variación, ¿cierto?, que hay en sus tendencias a nivel global, contrario a lo que sucede, por ejemplo, con arrecifes de coral o comunidades asociadas a pastos marinos, que son otros importantes formadores de ecosistemas, ¿cierto?, en el planeta. Entonces hay bastantes conductores, básicamente de perturbación, que están ofreciendo cambios sobre la estabilidad de estos ecosistemas. Unos pueden ser calentamiento, por ejemplo, pueden ser también, pueden ser también olas de calor, tormentas que se exacerban con fenómenos del Niño, la Niña, epifitismo, contaminación, eutroficación, especies invasoras, y también la pesca, ¿cierto?, de estas algas. De ahí, en ese sentido, me quiero centrar un poco que la extracción de algas es muy importante debido a los subproductos de
este carbohidrato que es necesario que se utilice, o sea, hay una alta demanda de estos, y esa alta demanda genera un esfuerzo, ¿cierto?, sobre la extracción de estas algas de praderas naturales. En ese sentido, Chile contribuye prácticamente al 40% de los desembarques globales de algas pardas en el mundo. Entonces, una de las primeras investigaciones que nosotros realizamos ya prácticamente hace 5 años atrás, perdón, aquí pueden ver algunas imágenes de los volúmenes de extracción, ¿cierto?, de estas praderas naturales. Esta es la Lesona trabeculata, que es una pesca prácticamente dirigida a ciertas especies adultas. Estos son discos de alrededor de 30 a 40 centímetros de diámetro, y prácticamente hay una densidad de ellas de alrededor de 1.5 individuos por metro cuadrado de plantas adultas. Entonces ahí uno puede escalar básicamente en términos del volumen de algas que se extraen. Entonces, una de las primeras preguntas que nosotros realizamos, ¿cierto?, es para abordar el impacto de esta extracción, es realizar un experimento precisamente con pescadores artesanales que vinieran básicamente a una zona en particular donde no se habían extraído algas, y nos preguntamos básicamente si se podían recuperar luego de un evento de cosecha, a qué escala temporal, ¿cierto?, a qué escala espacial, ¿cierto?, y cuáles son los impactos de la pesca en la especie asociada. Este trabajo lo hicimos en Quintay, una zona donde todavía no se ha experimentado el barreteo, que se llama, que yo lo voy a explicar un poco más, o la extracción de algas, y aquí dividimos básicamente un experimento que lo realizaron los pescadores artesanales, donde pusimos parches, ¿cierto?, o zonas donde se barreteó, que se muestran en la imagen superior, o sea, inferior derecha, y zonas donde no se barreteó. Entonces, y aquí comparamos básicamente sus tendencias. Esta es una imagen que muestra en la densidad de adultos y la densidad de juveniles. Mostramos básicamente que previo al barreteo, ¿cierto?, en tanto los parches azules, los control o aquellos barreteados, harvesting como tratamiento, previo al barreteo o previo a la extracción, las densidades eran muy parecidas. No obstante, luego de la extracción, las densidades de adultos, ¿cierto?, en las zonas control, ¿cierto?, no barreteadas o no extraídas, las tendencias, ¿cierto?, fueron similares en su abundancia. En cambio, en las zonas barreteadas sí hubo una tendencia negativa, y eso se puede demostrar, ¿cierto?, mediante el uso de valores de respuesta, ¿cierto?, comparando el impacto, ¿cierto?, entre la diferencia de las densidades de zonas barreteadas contra no barreteadas, donde la tendencia es claramente negativa después de los 2 años, ¿cierto?, de la extracción, donde nosotros monitoreamos prácticamente cada 3 meses, hasta el año y luego un año después. ¿Saben? A los 2 años no hay recuperación de los adultos, y en cambio los juveniles sí muestran una tendencia muy variable. Previo al barreteo o previo a la extracción, ¿cierto? Hay una muy baja fecundidad en ese sentido, muy baja reproducción, y esa se manifiesta prácticamente durante los años de extracción, los años de monitoreo, perdón. En términos de la fauna asociada, esto llegó a ser bien sorprendente a pesar de no haber diferencias, por ejemplo, en las métricas de diversidad. Sí encontramos diferencias en las comunidades asociadas a estos parches o plots de zonas control y barreteadas, donde las condiciones previas, ¿cierto?, hasta los 24 meses, las comunidades de peces asociadas a las zonas control eran muy similares, en cambio muy distintas, ¿cierto?, en su representación o en composición, ¿cierto?, de la especie de fauna asociada de peces a estas macroalgas en las parches de los lugares barreteados, y lo mismo sucedió prácticamente con la fauna de invertebrados macrobentónicos, como por ejemplo el loco, especies que se cosechan, estrellas de mar, erizos, etc. Y también en aquellas especies que conforman el subdosel, son completamente distintas. Por lo tanto, estamos viendo dos lugares, dos composiciones completamente distintas. Una dominada básicamente por fauna sésil de tipo crustosa, en cambio otra, ¿cierto?, fuera de los parches barreteados luego de 2 años del experimento,
dominadas por estas macroalgas pardas. En una comparación, ¿cierto?, que nosotros queríamos realizar a lo largo de la costa chilena, donde tenemos monitoreo, realizamos un estudio, ¿cierto?, descriptivo de esta de esta abundancia de macroalgas pardas asociada a las reservas marinas, ¿cierto?, a áreas de manejo donde no ha habido barreteo y áreas de manejo donde sí ha habido barreteo o extracción de algas. Y encontramos básicamente que en aquellas zonas donde ha existido el barreteo, el diámetro de los discos como variable morfológica, o el número de estipes o el largo total, es significativamente menor que aquellas praderas donde nunca se ha extraído. Y esto nos quiere decir básicamente que hay una especie de juvenilización de los bosques en zonas donde han sido experimentadas por la extracción, como por ejemplo podemos ver que los estipes son más cortos en las zonas, ¿cierto?, donde ha existido algún tipo de barreteo, y luego las láminas o los estipes también son, y los discos, perdón, son mucho más pequeños, contrario a lo que sucede, por ejemplo, en esta fotografía, donde tenemos el sitio donde no se ha extraído, ¿cierto? Los bosques son relativamente, o sea, los individuos son relativamente del tipo de que puedan formar un bosque, ¿cierto? Tal cual lo podemos ver en sistemas terrestres. También este es otro trabajo que ya expandimos nuestra escala espacial hacia Perú, y que aquí comparamos básicamente gracias a los colaboradores que mantenemos allá en el IMARPE, el Instituto Mar del Perú, que hacen bastante investigación también aplicada a la pesquería. Ahí afortunadamente todavía no se ha extraído en los bosques naturales, por lo tanto podemos hacer comparaciones interesantes entre las especies asociadas al disco de fijación de 3 praderas distintas, una dominada por Eisenia coqueri, que es un tipo de alga parda también, Macrocystis pirífera, que es el kelp gigante, y Lesonia trabeculata, ¿cierto?, que es aquella especie que he hablado en estas últimas diapositivas. Y aquí encontramos básicamente que en la especie, los individuos, perdón, objetivos de la pesca son de aquellos diámetros más allá de los 30-40 centímetros, y eso nos indica básicamente que tanto las especies asociadas que viven dentro de esta galería, ¿cierto?, formadas por estos discos, pueden ser 6 veces más el número de individuos y en biomasa. Y lo más impresionante aún es que exclusivamente en el disco hay una comunidad de más de 100 especies distintas asociadas al disco de fijación, por lo tanto las tallas preferibles de cosecha pues, pueden poseer un impacto sobre hasta 3 veces más en abundancia y aún asociada. Alejandro, una pregunta basal. ¿Cuál es la tasa normal de recambio y cuánto viven estas? Sí, es una buena pregunta. Nosotros nuestras estimaciones de crecimiento que hemos tenido debido a que estas algas de las que nosotros estudiamos están bajo el nivel del mar, por lo tanto la luz es mucho más limitante, por ejemplo, que la zona de la zona intermareal, y por lo tanto, según nuestras estimaciones, alcanzamos que para que una planta llegue a su estado adulto son prácticamente 5, 6, hasta 7 años. Dependiendo obviamente de las condiciones del mar, asociadas por ejemplo a la temperatura y a la luz, como lo dije, y a esta gran variación, ¿cierto?, asociada también a las zonas de surgencia, no surgencia, que son focos topográficos de la costa que ofrecen ciertas condiciones completamente distintas a las zonas de no influencia por la surgencia. Por lo tanto, ahí también tenemos bastante investigación asociada, ¿cierto?, a que las zonas de focos de surgencia, perdón, donde las aguas tienen una temperatura relativamente más constante durante el año, hay más remoción, perdón, de aguas también, la visibilidad es mayor, por lo tanto las plantas tienen una mejor condición que en zonas desprovistas de estos focos de surgencia. Pero volviendo al tema de los discos, nosotros también estamos tratando de explorar y evaluar, ¿cierto?, junto al Instituto de Fomento Pesquero, formas distintas, ¿cierto?, mediante fotogrametría,
para establecer relaciones entre la biodiversidad taxonómica con índices de complejidad, por ejemplo, el volumen, ¿cierto? Para tener indicadores del impacto de esta pesquería. Luego, en un esfuerzo de poder comprender un poco más sobre lo que nuestros primeros inicios de lo que hicimos en Quintay, establecimos una comparación en 3 localidades distintas, General de Aceituno, Puerto Viejo y Los Molles, contrastando, por ejemplo, áreas de manejo y zonas de libre acceso. Hicimos un experimento muy similar, ¿cierto?, desarrollado por pescadores artesanales también, en estas áreas de manejo, en estas zonas de libre acceso, donde se removieron 4 parches dentro de ellos, y en cada parche instalamos jaulas de exclusión de herbívoros para ver cuál era el impacto, ¿cierto?, de la falta de recuperación, o si es que tenía que ver algo también relacionado al bosque, y análisis de parentesco, ¿cierto?, desde dónde vienen los reclutas o los nuevos juveniles que van a conformar el bosque, o la recuperación del bosque, y dónde podemos encontrar mejores indicadores, ¿cierto? También colocamos diferentes sensores de luz, oxígeno, que se pueden ver en estas fotografías, ¿cierto? Estos experimentos nos ayudan un poco a comprender básicamente el sistema, y aquí voy a mostrar nuestros primeros resultados, ¿cierto? Donde tenemos, por ejemplo, la abundancia de juveniles, el número de individuos, perdón, y acá diferentes tratamientos que tienen que ver asociados a las zonas donde control, o donde no colocamos cajas, cajas de tipo control que se pueden ver aquí en algunas fotografías, y exclusión completa, y encontramos que las zonas de libre acceso, perdón, encontramos que exclusivamente en esas zonas dentro de las jaulas de exclusión encontramos nuevos reclutas. En cambio, en las zonas de control, ¿cierto? Y en las zonas perdón, en las áreas de manejo, perdón, encontramos que había una abundancia, ¿cierto?, de nuevos reclutas. Además, en nuestros 2 seguimientos que hemos realizado luego de este experimento, encontramos que las áreas de manejo, ¿cierto? Perdón, aquí en las áreas de manejo, el ASTURF, ¿cierto?, versus las áreas de libre acceso, encontramos que la biomasa de juveniles es mayor, ¿cierto?, de las áreas de manejo en los 2 seguimientos, la densidad de reclutas también es mayor dentro de estos parches barreteados, y los discos de fijación crecen relativamente más rápido en las zonas, ¿cierto?, de áreas de manejo. Entonces, si volvemos a la imagen, ¿cierto?, que les mostré de la estabilidad de los ecosistemas, podemos ver, por ejemplo, que en las áreas de manejo, ¿cierto?, la tendencia a la recuperación puede ser mucho más rápida que las zonas de libre acceso. Entonces, estos resultados sugieren, ¿cierto?, que la recuperación de los bosques es mayor, ¿cierto?, luego de 36 meses que llevamos ya de experimentación, aún no se ve una recuperación, ¿cierto?, de los bosques en ambientes submarinales, al menos a la escala, ¿cierto?, de estos parches. Y estas son algunas imágenes, ¿cierto?, que mostramos sobre estos experimentos. Y es cómo se realizan básicamente la pesquería, ¿cierto? Un esfuerzo extremadamente laborioso por un pescador que baja con una barreta, por eso se llama barreteo, y que extrae prácticamente, ¿cierto?, en 90 metros cuadrados, ¿cierto?, una zona y donde la deja prácticamente libre, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos o cuáles son las especies claves que limitan esta recuperación? Esto otro trabajo que mantenemos dentro de esta observación, dentro de estos seguimientos, y encontramos básicamente que herbívoros, perdón, en las áreas de manejo se limitan prácticamente a una sola especie, que es la Tegula tridentata, que es un pequeño gastrópodo muy eficiente en consumir algas. Y en cambio, en las zonas de libre acceso, ¿cierto?, hay un complejo de herbívoros como por ejemplo erizos, ¿cierto?, y esta misma Tegula que van conformando, ¿cierto?, un sistema completamente distinto al dominado por macroalgas pardas, sino a uno dominado por fondos blanqueados. Alejandro, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Si la recuperación de la zona barreteada es por reproducción vegetativa del alga, o hay también Solo reproducción sexual. Solamente reproducción sexual. Lo que estamos haciendo, sí, que mostré en los primeros
en el ciclo de vida de esta alga. Y lo otro importante es que estamos haciendo estudios de parentesco para ver de dónde vienen prácticamente los padres y madres, ¿cierto?, de estos nuevos reclutas. Volviendo al tema de los erizos, ¿cierto?, y las tégulas, ¿cierto?, estos más o menos son imágenes luego de 36 meses, ¿cierto?, de investigación. Nosotros ahora vamos a hacer otro monitoreo en estas mismas zonas para ver, para continuar evaluando, ¿cierto?, el impacto de estos herbívoros sobre las macroalgas pardas. También usamos bastante cámaras remotas, ¿cierto? Perdón. Cámaras remotas para poder evaluar otros conductores, ¿cierto?, de recuperación y otros agentes, y como por ejemplo los peces. Aquí podemos ver a una borrachilla, que es un herbívoro muy eficiente también, y la jerguilla, que también es otro eficiente, y tratamos de estimar mediante el uso de estas cámaras, ¿cierto?, su presión de forrajeo dentro de estos parches, ¿no? Aquí, como pueden ver, son algunas jaulas, y estos son algunos resultados que también son bien sorprendentes, porque en las zonas de libre acceso, ¿cierto?, tenemos, aparte de los erizos y tégulas que mostré anteriormente, tenemos un gremio, por así decirlo, de herbívoros, principalmente de esta borrachilla, que tiene una presión de forrajeo significativamente mayor que en las zonas de de áreas de manejo, donde en las áreas de manejo dominan básicamente algunos carnívoros, como por ejemplo el famoso vilagallo quelodáctilo, que tiene la habilidad de poder succionar, ¿cierto?, sus presas, pero consume básicamente invertebrados móviles. Entonces podemos ver, y la presión de herbivoría en las áreas de manejo es significativamente menor contrastada con las áreas libres. Por lo tanto, hay importantes impactos, ¿cierto?, entre estas áreas de manejo, donde ya hemos estudiado, por ejemplo, la variación en el número, ¿cierto?, de grupos tróficos funcionales, donde las áreas libres, por ejemplo, contrastado con las áreas de manejo, debido a este gradiente de pesca, es que hay funciones que se pierden básicamente, como por ejemplo grandes carnívoros que son objetivos de la pesca en las áreas libres, donde prácticamente cada uno de nosotros puede ir a extraer estos recursos debido a que no tienen ninguna regulación en la actualidad. En cambio, aquellas especies como la borrachilla, ¿cierto?, que tiene este infundado nombre, que uno tiene esa sensación de embriaguez cuando lo consume, por eso se llama así, no es fruto de la pesca. Entonces esto nos señala que hay una interacción bien interesante entre estos sistemas, ¿cierto?, dominados por macroalgas pardas con los peces costeros, que tienen esta vía bipartita o tripartita, ¿cierto?, donde los adultos y los juveniles están más asociados a los fondos, dominados en este caso por macroalgas pardas, y la fase dispersiva luego de la reproducción, ¿cierto?, sexual también externa, luego generar, ¿cierto?, estas larvas que pueden tener en Chile prácticamente alrededor de entre 100 a 170 días, básicamente en la columna de agua. Luego de ese tiempo vuelven básicamente y forman parte de poblaciones locales. Y hemos comprendido también, en base a nuestras investigaciones, que este ensamble, ¿cierto?, de peces, o este grupo de especies que habitan en un lugar determinado, interactúan de manera directa, ¿cierto?, ya sea con el hábitat, pero también entre ellos, cuando son adultos y juveniles. Y no solamente representamos la abundancia de estas especies, sino también tratamos de caracterizar mediante estos métodos, ¿cierto?, diferentes fenómenos conductuales, como por ejemplo la agresión, la limpieza, ¿cierto?, de ectoparásitos, incluso estos perseguidores nucleares que tienen que ver cuando una especie persigue a la otra para conseguir su alimento. Y representamos estas interacciones, ¿cierto?, en distintos lugares, en este caso dominados por corales o por algas foliosas y por kelp, y encontramos, por ejemplo, que a pesar de la gran riqueza en algunos sitios, ¿cierto?, pero baja abundancia de individuos, las interacciones dominantes son aquellas de agresión, por ejemplo, en aquellos sistemas dominados por arrecifes de coral, como en Rapa Nui, por ejemplo, donde también mantenemos una investigación activa, y en cambio en zonas donde hay poca riqueza,
¿cierto?, de especies, pero gran abundancia de individuos, encontramos que aquellas interacciones dominantes son aquellas positivas, por así decirlo, donde uno limpia, ¿cierto?, estos parásitos a otras. Por lo tanto, podemos construir, ¿cierto?, estas redes de interacción y ofrecer un poco explicaciones a esta comunidad asociada a estos ambientes. También tratamos de comprender, y tal vez esto le puede interesar mucho más a Alexandra, a lo mejor, un poco cuál es la variación en número de estas especies de peces, ¿cierto? Cuáles son las consecuencias un poco históricas, de por qué tenemos algunos representantes y no todos, ¿cierto?, representantes que podemos ver en otros arrecifes coralinos o más cálidos, por ejemplo. Y aquí hice una investigación comparativa, ¿cierto?, entre, en esta franja longitudinal, por así decirlo, ¿cierto?, con similitud, ¿cierto?, en temperatura y en hábitat, donde monitoreamos diferentes regiones de Australia, Nueva Zelanda y Chile. Estas son algunas imágenes, ¿cierto?, de estos representativos que habitan en tipos de algas que mostré al inicio. Esto de acá en Chile, esto en Nueva Zelanda, Australia, Juan Fernández, y encontramos básicamente que claramente hay un gradiente longitudinal en términos de la cantidad de especies que pueden encontrarse en la zona de Australia y Nueva Zelanda, y este gradiente, ¿cierto?, disminuye en riqueza de especies asociado a lo que es la zona templada del Pacífico Sur, del Pacífico Oeste, prácticamente Chile, y este patrón, ¿cierto?, se representa también a escalas de sitio, ¿cierto?, a escala de localidad, pero no a escala de transecto, que es la escala de observación que nosotros usamos, y esto nos quiere decir que prácticamente a esa escala podemos encontrar la misma cantidad de especies, ya sea monitoreando acá o monitoreando en el sur de Australia. También encontramos una variación, por ejemplo, los niveles tróficos de las especies. Acá en Chile es un poquito mayor, contrastado, por ejemplo, con lo que sucede en estas otras regiones. El término de tamaño corporal también hay una gran variación acá en Chile, donde estoy centrando toda mi investigación ahora, pero sí encontramos diferentes grupos tróficos también asociados, y esto nos lleva un poco a esta idea de que a la escala, ¿cierto?, de sitio de transecto, la escala de riqueza funcional, ¿cierto?, aquellas funciones no tan solo tróficas, sino también de asociación de hábitat, etcétera, o grupo o tamaño corporal, encontramos que en Chile básicamente hay una baja representación, ¿cierto?, de especies y una baja redundancia también. Y eso quiere decir que hay pocas especies, ¿cierto?, que realizan la misma función, contrastado con lo que sucede tal vez en Australia, ¿cierto?, y en Nueva Zelanda, donde prácticamente tenemos bastantes especies que podrían complementar en términos de funciones, ¿cierto?, de estos ecosistemas. Por lo tanto, si es que uno extirpa una especie acá, o si hay una extinción local, y lo pudimos ver, por ejemplo, en los gráficos de zonas de libre acceso, ¿cierto?, donde prácticamente se elimina por efecto de la pesca o cualquier otro impacto a una especie, se libera también esa función de esa especie en ese lugar particular. Entonces, aquí hay bastante, hemos desarrollado también bastante investigación para comprender un poco el sistema, ¿cierto?, de estos dos, cómo interactúan, ¿cierto?, los peces con las macroalgas pardas. Y aquí quiero terminar con el potencial dispersor, ¿cierto? Hay algunas especies que consumen el tejido reproductivo, ¿cierto?, de esta alga, que se caracteriza exclusivamente en las láminas de las macroalgas pardas. Estas son marcas que nosotros vimos en terreno, ¿cierto?, y después trajimos los peces al laboratorio. Le ofrecimos, por ejemplo, estas algas con soros, ¿cierto?, que es donde están los esporangios, donde están las esporas, las zoosporas, las meiosporas, perdón, que son estas pequeñas semillas que luego de pasar por el tracto digestivo de los peces, nosotros las cultivamos y los comparamos con las mismas zonas, con este mismo tejido, perdón, sin pasarlo por los peces. Aquí está el tejido digerido, el tejido no digerido, y comparamos la
propiedades estructurales del tejido y la viabilidad de la germinación. Estas son algunas imágenes y encontramos básicamente que este pez es capaz de asimilar exclusivamente esa carga epífita, ¿cierto?, asociada aquí a la paráfisis de las algas, el tejido, el meristodermo, la corteza y la médula, ¿cierto?, que relativamente se mantiene completamente intacta dentro del tubo digestivo de los peces, como podemos ver en la imagen de acá, y exclusivamente esa carga epífita es la que estos peces asimilan, ¿cierto? Esta alga es una alga verde, por lo tanto para ellos es mucho más fácil asimilarla que la alga café, que es la alga parda. Y los esporofitos, ¿cierto? Tanto en la parte no digerida, control, o los digeridos por los peces, pueden crecer prácticamente a la misma tasa. O sea, los peces pueden funcionar como potencial dispersor, ¿cierto?, de estas algas una vez que se las consumen. Otro pez que tiene una relación muy estrecha con las algas es este, que se le llama precisamente doncellita debido a su maravillosas aletas dorsales, ¿cierto?, pectorales y anales, que parece como si fuera una doncella. Y se mueve tal cual se mueven las láminas de las algas. Este es el macho que construye unos nidos, precisamente en la zona del único meristema apical de las algas, que es la zona de crecimiento esta. Y en esta zona de crecimiento él hace un cuidado parental, y luego de 14 días podemos ver a estas larvas que eclosionan, ¿cierto? Y luego vuelven y se asientan, ¿cierto?, después de un pasaje de 3 meses, básicamente a la misma lámina. También hay muchos depredadores de invertebrados móviles, como los mostré en algunos videos, que pueden consumir estos pequeños herbívoros, y aquí hay bastantes experimentos que hemos demostrado básicamente que al remover estos herbívoros o al cambiarle la conducta a estos herbívoros, ¿cierto?, estos herbívoros dejan de consumir el alga, estableciendo un tipo de vínculo más estrecho. Por lo tanto, se pueden establecer bastantes relaciones entre estas macroalgas pardas, ofreciendo hábitat para juveniles y adultos, sobre todo alimentos, ¿cierto?, a través de toda la epifauna, ¿cierto?, y también a través de tejido vegetativo reproductivo, como por ejemplo para estas jilguillas, y a su vez, ¿cierto?, los peces pueden depredar, al depredar sobre esta pequeña fauna, ¿cierto?, herbívora, puede aumentar la condición de las algas, también puede reducir, ¿cierto?, la carga epífita del soro, ¿cierto?, que es una carga que también impide la liberación natural de las zoosporas, y algunos peces pueden ser potenciales dispersores. Y eso es lo que estamos tratando de evaluar en este nuevo proyecto Fondesit que nos adjudicamos, para evaluar básicamente la movilidad, la fidelidad de sitio de estas especies, si es que pueden funcionar como potenciales dispersadores de esporas. Vamos a colocar marcaje hidroacústico, y ahí tengo una estudiante de la escuela veterinaria de su universidad donde nos está ayudando básicamente con protocolos de marcaje ideados con cuidado animal. Y también el impacto, ¿cierto?, del buzo sobre la movilidad de estos peces, teniendo la consideración que se pueden mover de zonas libres a zonas de áreas de manejo, y comprender a escalas más relevantes para el manejo, ¿cierto?, sobre estas especies. Entonces, para terminar, es muy importante que el conocimiento ecológico, básicamente, si es que uno lo podría establecer a través de un perfil asociado el perfil, perdón, desde los 0 metros hasta las grandes profundidades, vemos una tendencia muy contrastante, con la importancia de esta plataforma continental, ¿cierto? Perdón. Hay un desacople básicamente entre la importancia socioeconómica de estos arrecifes con el conocimiento científico, ¿cierto?, que se centra básicamente en la zona de transición de la intermareal. Algo hemos aprendido en la zona submareal, pero luego desde ahí prácticamente nuestra información es bien deficitaria, y eso impide, ¿cierto?, tener conocimiento para generar impacto sobre el manejo y la conservación de estas especies. De ahí quería mostrarles, pero ya por afán del tiempo, un poco lo que estamos haciendo en el núcleo, pero lo podemos dejar tal vez para otra
oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por el seminario. Muy interesante. Vamos a dar... No le escucho. ¿Me escuchas? ¿Ahí? ¿Se escucha? ¿Los demás me escuchan? Sí, Sí, yo te escucho. ¿Me escuchan? lo escucho. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí me Ahí escuchan? sí. Sí, muy bien. Ya, qué bueno. Vamos a dar el paso a las preguntas. Si alguien... Yo quería preguntar cuán diversos son esos bosques, ¿Diversos en qué sentido? cuántas distintas algas los componen, Sí, aquí en Chile continental tenemos dos especies principales. Una es la Macrocystis pirífera, que es el kelp gigante, que se llama, y la otra es la Lawsonia trabeculata en sistemas submareales. En el sistema intermareal tenemos dos especies principales de laminariales, que son el orden de estas especies que forman bosques, que es la Lawsonia verteroana y la Lawsonia spicata, y aparte también tenemos algunas fucales. Yo no soy algólogo, estoy hablando de lo que he aprendido. El cochayuyo, la durbilea, Antártica creo que también cambió de nombre, pero sé que esta es una especie muy importante, ¿cierto? Sobre todo en sistemas intermareales. Y en islas de Venturá y San Ambrosio, gracias a unas expediciones de Nat Geo, se pudieron identificar unas praderas de Icenia coqueri, que es la misma que está en Perú, que mostré algunos resultados. Nicolás Cumplido tiene una pregunta. Hola Alejandro, gracias. Una pregunta, se supone que en condiciones previas a toda la explotación que ha ocurrido en Chile, uno podría haber esperado como que estas algas generaban bosques que eran continuos alrededor de la costa, ¿no? Como a lo largo de toda la Chile central, ¿no? Desde Chiloé hacia el norte, de toda la corriente del sistema de la corriente Humboldt, estos bosques de Lawsonia trabeculata forman de manera monoespecífica, ¿cierto? Tal vez en algunos puntos de la costa, sobre todo aquellas protegidas a los vientos del sur, las costas protegidas del norte que se llaman, se encuentran parches de Macrocystis pirífera, que es el morfotipo Indomalea, pero el resto son prácticamente praderas monoespecíficas entre los 0 hasta los 40 metros básicamente de profundidad de Lawsonia trabeculata. Pero también habrían sido continuos en el sentido como de dispersión. De dispersión. Salvo en los sustratos arenosos, sustratos blandos, estas especies prácticamente no tienen representación. Por lo tanto, en todos los sitios rocosos sí los tienen. En el fondo, por eso uno podría esperar un poco como patrones similares a lo que ocurren en bosques continentales de repente, como los fenómenos de parche, al ir segmentando el territorio. Fragmentación, sí, exactamente. Nosotros estamos ahora, junto con Silván Follerón del Departamento de Ecología, estamos realizando estudios, ¿cierto?, de poblacionales a escalas, también a escalas de parche, a escalas de localidades, para ver cuál es la interacción, ¿cierto?, del flujo génico entre estas poblaciones. Pero eso espero tener el resultado este año. Lamentablemente por pandemia tuvimos un año sin poder visitar el laboratorio, así que esperamos que el próximo año podamos tener más resultados sobre, primero, los análisis de parentesco, que yo creo que pueden ser muy interesantes en estos mismos experimentos de extracción que realizamos, para ver si es que los juveniles o reclutas vienen de padres próximos o precisamente vienen desde otras poblaciones que tenemos información. Profesor Francisco Chávez. Bueno, Alejandro, primero que todo felicitarte por tu presentación, digamos. Es decir, es un poco deprimente, no sé, a mí me pasa que encuentro que no solo estamos deforestando nuestros bosques terrestres, ¿cierto?,
sino que también nuestros bosques nativos, digamos, es decir, nuestros bosques marinos. Así que eso me causa es una sensación muy extraña, digamos. Pero entonces te quiero preguntar en dos aspectos fundamentales. Uno, ¿existe algo equivalente, digamos, a, a esta lista roja que tiene la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza? Es decir, yo entiendo que viste que ni los microorganismos ni los invertebrados no forman mucho parte de esas listas rojas, son más bien mamíferos o plantas. Entonces, ¿hay algo que se pueda hacer vía prohibición? Es decir, aquí no cazamos ballenas porque nos acordamos todos de que todos en el planeta acordamos que, bueno, no se puede consumir determinados productos para que no evitar la caza de las ballenas y listo. Ujú. ¿Se puede hacer algo a esa escala digamos, con las algas, digamos? Y lo otro, de hecho, ahora te confieso, digamos, que estaba justo hablando durante tu seminario, estuve hablando con Cristina Dorador, digamos, diciéndole que estaba contigo, digamos, en este seminario. ¿Se puede hacer algo vía una constitución, digamos, para no solamente proteger, sino que de alguna forma biotecnológicamente reforestar, digamos, estos bosques marinos? Esa era un poco la pregunta. Sí, súper buena pregunta, mira, y precisamente ahí está bien, bien efervescente el tema de las algas a nivel global, debido a estos estudios colectivos que se han realizado básicamente para comprender el sistema por un lado a esas escalas, y por otro lado tratar de unificar criterios para poder manejar de mejor manera, ¿cierto? A esa escala, ¿cierto? Estas praderas de macroalgas que hay una industria grande de algas que no están solamente consideradas aquellas especies que se extraen, sino también hay lugares del planeta donde hay un cultivo muy impresionante, ¿cierto? Estas mismas para evitar la cosecha de praderas naturales. Por lo tanto, hay esfuerzo, precisamente ahora la ONU está generando un informe, también aquí en Chile nos han invitado a diferentes colegas también a presentar a la Comisión del Senado, ¿cierto?, para establecer una ley de biodiversidad asociada o ley de algas en particular, que pueda darle un resguardo. Por lo tanto, hay iniciativas que están al menos nos están al menos consultando, que lo veo súper positivo. En este trabajo de la ONU estoy siendo parte del miembro revisor, ¿cierto? Para ver alguna estrategia muy similar a lo que ha sucedido, por ejemplo, en África, para resguardar estos corredores biológicos, ¿cierto? Porque la distribución de estas especies, ¿cierto? Pasa los límites de los países, por lo tanto se requiere, ¿cierto?, aunar esfuerzos no tan solo a nivel ecológico, sino políticos también. Pero hay ejemplos como COLACMAR, por ejemplo, que la Comisión Antártica, ¿cierto?, que son múltiples comisiones con expertos que han ayudado a proteger este ecosistema, ¿cierto? Así que, por lo tanto, hay iniciativas. Y la Cristina Dorador la tuteo porque hemos tenido bastante conversaciones. Ella es nuestra estrella dentro de la convención, así que sabe lo que hay que hacer en términos de lo que se necesita, que es cambiar este paradigma que nosotros tenemos acá en Chile del extractivismo, más que paradigma, forma de vida, básicamente. Para cambiarlo hacia un desarrollo, ¿cierto?, donde metamos un poco más de cabeza y en vez de exportar las algas, ¿cierto?, nosotros tengamos nuestra propia industria de alginatos, por así decirlo. No sé si es que se podrá hacer algo así para competir con estos grandes, porque es una industria multimillonaria. Pero sí, yo creo que hay formas de poder establecer cambios, ¿cierto?, en nuestra forma de vida, que requieren significativamente mejor inversión en ciencia, mejor inversión en educación. Los pescadores lamentablemente se demonizan, ¿cierto?, con estas imágenes que yo muestro, pero ellos son parte, como han sido del problema, son parte de la solución. Trabajo con ellos directamente, pero no se les puede
también requiere un cambio cultural, ¿cierto? Y hay bastantes ejemplos en la costa chilena donde se ha podido lograr. Por lo tanto, yo lo veo más positivo que negativo, ¿cierto? Solamente requiere cambio tanto de arriba como de abajo. Muchas gracias. Coincido Gracias a perfectamente. usted. El Instituto Fomento Pesquero, es decir, tenemos a los institutos que son de fomento, ponerle la palabra sustentable, digamos, y Sí, hacerlos con un fomento realmente ecológico y ecosistémico, exacto. digamos. Esa es la... Sí, yo con ellos, el sustrato está. Yo creo que lo que hay que empezar a poblarlo con gente capacitada, que Exactamente. hay también, y también hacia la industria. O sea, yo creo que aquí hay el intermediario, ¿cierto? En este modelo extractivista, ¿cierto? Sabemos que es quien se lleva la parte mejor de la torta, ¿no? Alejandro, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Yo me acuerdo que tú tienes un compromiso, parece. Sí, dele nomás, dele. Liliana, profesora Liliana Sí, Cárdenas. sí, mira, yo en parte te quería preguntar lo que te pregunto, Francisco, pero mi otra pregunta es si la contaminación de los océanos también perturba, te fijas tú, el desarrollo de estos bosques de algas. ¿Y cuánto de eso hay en Chile? Sí, súper buena pregunta. Nosotros tenemos un trabajo que realizamos en un vertedero ilegal, emisario ilegal, en Ventanas. Hicimos un trabajo sobre la composición química de estos bosques y encontramos, bueno, que es sorprendente que estos bosques son muy resilientes. De hecho, la costa chilena, en ese sentido, debido a su gran productividad, es una costa bien resiliente y las áreas de manejo nacieron básicamente gracias a esa condición, porque si protege prácticamente una zona de una par de hectáreas, lo protege de la pesca, prácticamente vas a tener una nueva recuperación, ¿cierto? Esto, en el caso del loco, ¿cierto? Que fue la especie emblemática con la cual se generaron esta iniciativa, ¿cierto? Más bottom-up de conservación, y los bosques de macroalgas representan algo muy similar. Lo que pasa es que las tasas de crecimiento son relativamente distintas, pero sí los trabajos que se han demostrado, por ejemplo, en el norte, de estos relaves mineros, han demostrado básicamente que el aumento de sedimentación a la escala de la influencia, ¿cierto?, de estos relaves claramente hace que la recuperación de estos bosques sea menor, pero luego del borde, ¿cierto?, unos cientos de metros, ya podemos encontrar bosques y van acumulando metales pesados, que es algo que nosotros realizamos exclusivamente en Ventanas, en una zona muy focalizada. Por lo tanto, vivimos en un sistema relativamente resiliente, ¿cierto? Solamente que la escala de perturbación es muy importante considerarla, ¿cierto? Debido a la escala de influencia, ¿no? Pero lo vemos más como una oportunidad también. Bien, gracias. Nada más comentar que es terrible como uno, casi cualquier lugar de la costa que uno va, Los Molles, Chañaral, puede ver esta acumulación de algas siempre en un proceso de extracción despiadado. Creo que hace poco incluso escuché que hubo decisiones de gobierno de regular esto, o sea, que incluso se avanzó en dirección contraria a la protección, sino que se desreguló. No sé si un comentario. Sí, mira, aquí en el caso de la extracción de la lesión natural curata hay una cuota que está determinada en base a monitoreo en las áreas de manejo. Yo creo que el gran problema que hay en la actualidad, aparte de la cuota tal vez un poco exacerbada, ¿cierto?, donde no hay mucho valor agregado a esta especie, donde tampoco hay la ganancia, también yo creo que hay una diferencia significativa de quien opera, ¿cierto?, este uso mariscador, que va con una barreta que cambió su forma de extracción hace 10 años atrás. Esto no se realizaba básicamente bajo el agua. 15 años diría yo, en realidad de 2005 en adelante comenzó a operar esta pesquería bajo el agua.
pero las cuotas sí han funcionado. Lo que está sucediendo es que las zonas de área libre, ¿cierto?, están siendo aún, y mi información lo demuestra, está perdiendo, ¿cierto?, su función ecosistémica, que a pesar de estar muy adyacente, ¿cierto?, a áreas de manejo, es ahí donde están operando la mayoría de los pescadores. O sea, prácticamente ellos están extrayendo en zonas de áreas libres. Y los monitoreos se hacen en áreas de manejo. Por lo tanto, hay la relación, ¿cierto?, entre abundancia de stock que manejan quienes toman las decisiones, ¿cierto?, no están considerando, ¿cierto?, las zonas donde realmente se está extrayendo. No sé si se entiende. Sacan del área libre y los monitoreos para hacer la evaluación de stock se realiza casi exclusivamente en las zonas de manejo, de área de manejo, donde los pescadores tratan de limitar un poco, ¿cierto?, su extracción, porque saben que la recuperación es mucho más lenta. Entonces, hay que tener, y cuando hemos hablado con quienes toman estas decisiones, con gente del IFOP, de la subpesca, hay que establecer una red de monitoreo, ¿cierto?, básicamente que incluya no tan solo el área de manejo, sino las zonas de área libre, que es donde está operando esta pesquería, en su mayoría. Lógico. Bueno, no sé si tienes tiempo para otra pregunta, si no te liberamos. Sí, no, dele nomás, dele. Si voy a ofrecer hay entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta, voy a revisar también acá el chat. No hay preguntas en el chat. ¿Hay alguna otra pregunta de los participantes? Parece que ya estamos. Oye, ya pues. Alejandro, mil gracias por el seminario. No, gracias a usted. Cuando quiera nomás. Y hacemos la segunda parte para el núcleo. Que estamos encontrando cosas bien interesantes ahí también. Por favor, tú avísame nomás y encantados de informarnos. Pues. Gracias por su invitación y gusto verlos y ojalá colaborar en un futuro ya. Vamos a seguir hablando. Estupendo. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo. Muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.